oposición no democrática, que por desgracia a veces tiene voz en este Parlamento, que se cuide cuando habla de narcotráfico. El narcotráfico es el que ha financiado las guarimbas, esas con las que ustedes sembraron la violencia aquí. Ustedes son los que se han fotografiado con narcotraficantes investigados en el mundo. Tengan cuidado, que no pasan una investigación. Si nos ponemos a ver cuáles son los vínculos reales de la derecha extrema que quiere sembrar de violencia en París con el narcotráfico. ¿Qué es lo que está financiando el narcotráfico aquí en Venezuela? Tengan cuidado. Bueno, miren, el debate se trata de debatir, de discutir, de rechazar y de organizarnos como república soberana para la defensa de la patria ante este adefesio jurídico, ante esta ley infame aprobada por el Congreso norteamericano el 18 de diciembre, por el gobierno norteamericano. Yo quiero decir que esto no es un instrumento legal, esto es un guión, señores, este es el guión por el cual se ha llevado la derecha venezolana para acompañar al imperio norteamericano en su pretensión de venir a expropiarle las riquezas a la patria venezolana. Y les quiero decir que es un guión porque esta ley se aprobó el 18 de diciembre. Y esta ley dice cosas como la siguiente. Esta ley dice, en sus hallazgos, los informes de países sobre la práctica de derechos humanos para el 2013 del Departamento de Estado mantuvo que Venezuela, el gobierno, no respetó la independencia judicial y no le permitió a los jueces actuar según la ley. Habla de que no hay independencia de poderes en el país y cuando se aprobó esta ley, por si acaso no recuerdan, fue cuando teníamos que dar aquí el debate en esta Asamblea Nacional, finalizando el año 2014, para escoger a los poderes de la República. Y esa oposición, después del telefonazo, se retiró del debate, desconoció todo el trabajo que venía haciendo, porque estaba siguiendo los pasos que les mandaban en este instrumento legal. La verdad es que da vergüenza que tengamos aquí unos voceros y voceras del poder popular electos por el voto democrático de ciudadanos venezolanos para que vengan aquí a traicionar la patria. Esta ley, si la examinamos bien, yo creo que la oposición no se la ha leído, porque si no, no tendría cara aquí para pararse y hablarle al país de la manera que le ha hablado. Yo les recomiendo que se la lean, porque es una ley que habla de sanciones a ciudadanos venezolanos. Habla de señalamientos a ciudadanos venezolanos y de sanciones que, como bien lo explicó la diputada Caud, ni nos van ni nos vienen porque no nos interesan ni las visas ni tener ninguna relación con ese gobierno imperial y destructivo. Pero estos ciudadanos que aparecen señalados allí no han sido sometidos a juicio. No tienen derecho a la defensa ni siquiera verbal. No han sido tratados de acuerdo con las leyes establecidas en Venezuela. Es decir, es el señor Obama quien decide desde allá cómo va a tratar a esos ciudadanos venezolanos. Es una ley que viola los principios internacionales de autodeterminación, sí, pero también viola el principio internacional de la presunción de inocencia. También viola el principio de la defensa y del debido proceso. Y viola el principio del derecho a la propiedad y el principio a los derechos humanos. Nosotros queremos decir aquí que no aceptamos la palabra sanciones, porque se trata de ataques directos a instituciones venezolanas, se trata de agresiones. Es una ley que incorpora, entre otras cosas, fíjense ustedes, en esta ley se da por sentado que las 43 muertes productos de la guarimba del año pasado son responsabilidad de los órganos del Estado venezolano. Es decir, siguen el guión, montan la escena violenta y después responsabilizan al gobierno venezolano. Y cuando eso no es así, el contenido de esta ley está basada en informes de organizaciones no gubernamentales que son financiadas ¿por quién? Por el Departamento de Estado norteamericano. Yo creo que se trata de ponerse la mano en el corazón y decir si somos
o no somos venezolanos, si acatamos o no acatamos la Constitución y si estamos o no estamos con la patria. Pero ¿cuál es el gobierno que pretende erigirse como juez del mundo, como gendarme del mundo? ¿No será el gobierno juzgado el año pasado por haber asesinado en la calle a jóvenes solamente por el color de su piel? ¿No será el gobierno que se hace de la vista gorda cuando sus fuerzas policiales asesinan en la calle a jóvenes afrodescendientes y ni siquiera reconocen el derecho de esos jóvenes a la vida? ¿No será el gobierno que alberga terroristas? ¿No será el gobierno que alberga a los banqueros prófugos que se llevaron los ahorristas, el dinero de los ahorristas venezolanos? ¿No será el gobierno que ha hecho lo que ha hecho en los países donde ha intervenido? Hay que ver qué ha pasado con países donde comenzaron con una agenda como esta. Pues nosotros tenemos que ver lo que pasó aquí en Libia. Comenzaron con supuestas sanciones a ciudadanos del gobierno libio. ¿Y después qué hicieron? Se saquearon las riquezas de las reservas internacionales de Libia. Se las robaron, las riquezas que tenía Libia depositadas en bancos en el extranjero. Este gobierno se las expropió. Después propiciaron una intervención militar, asesinaron al liderazgo político de esa república. ¿Y cómo está Libia ahora? No es un estado, no es un gobierno, no es un país, es una república destruida en manos de saqueadores, de malandros que están llevándose el petróleo que está allí. Tienen que decirle esa verdad al pueblo de Venezuela. ¿Cómo es posible que tengamos aquí una oposición tan irresponsable, una oposición tan vergonzosa que se preste para que un atentado de esta naturaleza se haga contra la República Bolivariana de Venezuela, se haga contra la tierra donde pisan sus hijos y sus hijas? ¿Cuál es el país que le van a dejar ustedes a sus hijos? ¿Vamos a permitir que se comience por un acto injerencista que termine no sabemos dónde? ¿Se puede un venezolano acostar tranquilo si permite que otro gobierno juzgue a sus ciudadanos, los criminalice, los señale internacionalmente? Si permite, además, que es lo último que voy a decir de esta ley, por si acaso no se la han leído, voy a hacerle el favor. Esta ley autoriza a una cosa que se llama la Junta de Gobernadores de Radiodifusión para que haga un informe en el lapso de los 30 días siguientes, o sea, ya deben estarlo presentando, sobre la comunicación en Venezuela, sobre el manejo de la información, sobre los supuestos límites a la información y a la libre comunicación en Venezuela. Y le pide a esta Junta de Gobernadores que le prepare un informe para recomendarle al señor Obama cómo es que va a intervenir aquí las comunicaciones libres y soberanas de Venezuela, cómo va a violentar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cómo va a financiar, a mandar dinero, a mandar tecnología y a mandar contenidos para intervenir en nuestros asuntos soberanos. Esta Junta de Gobernadores, para que se enteren los señores de la oposición y para ver si mañana pueden darle la cara al país y decirle que ustedes están defendiendo la patria, está integrada por 9 miembros. 8 son designados por el presidente de los Estados Unidos. Y uno de esos integrantes es nada más y nada menos que el secretario de Estado norteamericano, John Kerry. Esa ley autoriza al gobierno de Estados Unidos para que financie la incorporación de tecnología que interfiera en nuestras comunicaciones, como lo han hecho en Cuba y como lo han hecho en otras naciones soberanas. ¿Es o no es una ley injerencista? ¿Tenemos o no tenemos el deber con la patria, los diputados y diputadas que estamos aquí, de rechazarla contundentemente? Pues nosotros le vamos a decir que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, esta Asamblea Nacional, la fuerza del Partido Socialista Unido de Venezuela, ese poder popular organizado del cual denigra el diputado que me antecedió, ese pueblo que está en la calle y que sabe perfectamente qué es lo que va a hacer, esas comunas, esas mujeres, esos hombres, esos campesinos, esos soldados y soldadas de la patria, vamos a defender hasta la muerte, dejando a la vida la soberanía y la integridad de esta república. Esa planta insolente imperial no va a pasar, no va a posarse más sobre esta tierra libre, soberana, independiente, bolivariana y chavista.